Sofía es la palabra griega para sabiduría, y aunque solemos referirnos a la sabiduría como una cualidad, en el ambiente filosófico y religioso de Occidente y en las ciencias ocultas, Sofía se presenta muchas veces como divinidad. ¿Quién es Sofía? Hola, yo soy Laura Quijano. Bienvenidos a un nuevo programa aquí en El Grimorio, donde convergen la ciencia, la magia y el misterio. Hagia Sofía es una de las basílicas más célebres del mundo. Erigida en el siglo VI de nuestra era, fue originalmente cristiana y después pasó al Islam, para terminar siendo un museo a partir de 1935. Entre sus muchas características interesantes, una de las que más llama la atención fue que fuera dedicada a la Santa Sabiduría, que es la traducción literal de Hagia Sofía. Pero, ¿qué era Sofía? ¿Podía ser una divinidad? En realidad no, porque estamos hablando de que fue construida por el cristianismo. ¿Un ángel? ¿Un ser especial? ¿Una manera especial de honrar simbólicamente a la sabiduría? De hecho, no existía una diosa pagana, una diosa griega llamada Sofía, porque la sabiduría entre los griegos estaba asociada a la diosa Atenea, no era una diosa como tal. Para rastrear esta idea de Sofía, este mito de Sofía, tenemos que remontarnos al libro de los 70, que es como se conoce a la Biblia hebrea, cuando fue traducida al griego en el siglo II o hacia finales del siglo II antes de nuestra era. En estos libros aparecía la palabra Shokmat o Hokmat, que en hebreo equivale a sabiduría, y que cuando se hizo la traducción al griego se convirtió en Sofía. Sin embargo, esta sabiduría, esta Sofía, tenía una particularidad muy distinta de cómo era considerada en la mitología clásica griega. Esta Sofía estaba personificada, o sea, se presentaba a Sofía como un ser que estaba o que existía en Dios antes de la creación, que a través de ese ser fue que se creó el mundo, que es la madre de todas las cosas. También se la presenta como el aliento de la gloria de Dios, se la presenta como el espíritu virginal de Dios o como el espíritu de Dios mismo. Entonces, en todas estas presentaciones de Sofía, tenemos que Sofía es al mismo tiempo Dios. O sea, estamos hablando de un Dios múltiple, un Dios que no es él y no es ella, sino que es todo a la vez, y que cuando hablamos de Sofía, hablamos de Dios. Esto se presenta en los libros de, por ejemplo, Proverbios, Eclesiástico, la sabiduría de Salomón, incluso en el mismo Génesis. Y aunque muchos alegan que es una metáfora, que es una alegoría de la palabra Sofía, es innegable que hablar de Sofía y hablar de Dios en la Biblia hebrea es la misma cosa. El mito de Sofía, entonces, se derivó de estas fuentes judías y floreció en el contexto cristiano de los primeros tiempos de nuestra era. Sin embargo, quienes más desarrollaron el conocimiento y veneración de Sofía fueron los gnósticos, un movimiento que floreció en el siglo II de nuestra era y que vio en Sofía mucho más que la presencia de Dios en la tierra. A Sofía se la vio dentro de un contexto narrativo, mitológico, simbólico, religioso, muy complejo, y explicaba no solamente el origen del mundo, sino también por qué la humanidad había sufrido tanto y cuál era su promesa de salvación. O sea, para los gnósticos, Sofía era más que una alegoría o una representación. Sofía era un verdadero ser divino, auténtico. La visión gnóstica de Sofía no era unitaria. Para algunos grupos gnósticos, Sofía se enfatizaba en algunos aspectos y en otros grupos se enfatizaban en otros. Por ejemplo, para una versión gnóstica, Sofía fue el primer pensamiento de Dios, que, deseando conocer al Padre, recibió su semilla, pero cayó a los reinos inferiores donde se vio acorralada por los poderes oscuros. En otra versión gnóstica, en cambio, Sofía era el último de los eones, esos seres divinos emanados del Padre,
que, inflamada en una pasión por conocer la naturaleza auténtica del Padre, se alejó mucho sin su pareja divina y eventualmente creó el mundo imperfecto en el que vivimos. Hay más versiones de Sofía desde el punto de vista gnóstico. Para algunos gnósticos, Sofía era la hija de Dios, para otros era su esposa, y para otros muchos era su alter ego, o sea, otra cara, otra manifestación de Dios o del Padre. En esencia, la misma cosa. Los gnósticos vieron entonces en Sofía un ser divino que era capaz de redimir a la humanidad, de liberarla de su cárcel material, de proporcionarle el bienestar que necesitaba. Pero se puede ver este mismo mito gnóstico desde otra perspectiva, que fue lo que hizo la psicología profunda durante el siglo XX, cuando revisó los mitos gnósticos y en vez de ver en Sofía un ser divino auténtico, vio una extraordinaria metáfora del alma humana, de la psique humana. ¿Qué fue lo que vio? Vio una división interior de nuestro ser, una separación interna dentro de nuestra propia alma. En el mito de Sofía, Sofía se aleja de la fuente primordial y cae a los reinos inferiores, y cuando cae en los reinos inferiores, da a luz a un ser maligno y oscuro, el demiurgo, que es el que al final crea el mundo imperfecto en el que vivimos. Entonces la psicología profunda interpreta que en este punto en el que cae Sofía se produce una división, una transformación. La parte más pura, más divina de Sofía se eleva de nuevo y regresa a la fuente primordial. Es entonces las partes más elevadas de nuestra conciencia. Pero la otra, la más débil, Sofía Akamot, la que queda atrapada en el mundo imperfecto que ha producido, es la parte más baja de nuestra conciencia, y el demiurgo es en realidad nuestro ego, en su versión más retorcida, más oscura. Y los arcontes, que son seres mitológicos que lo ayudan en este mundo de imperfecciones, son las trampas de ese ego. Sofía también estuvo presente en los primeros tiempos del cristianismo. De hecho, muchas de sus cualidades y atributos le fueron conferidos después a Jesucristo en exclusiva. Sofía era guía, era salvación, era amor, era camino de paz y estuvo ligada al Logos o a la palabra de Dios, que después fue identificado con Jesucristo, y también fue llamada Espíritu Virginal de Dios. De hecho, estaba identificada con el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios. Todo esto basado no solamente en la Biblia hebrea, sino también en los evangelios como el Evangelio de San Lucas y en las epístolas de Pablo. Entonces, Sofía y Jesús son caras de la misma moneda, son lo mismo. Sin embargo, conforme pasó el tiempo y el cristianismo se fue haciendo cada vez más patriarcal, cada vez más institucionalizado, Sofía desapareció de sus tradiciones religiosas. Una de las razones era que no querían que se le confundiera con una diosa pagana. Otra era que los gnósticos, que fueron declarados herejes, eran sus principales y más fervorosos seguidores. Entonces la Iglesia consideró mejor eliminar a Sofía de todas sus tradiciones. De hecho, a partir de ese momento comenzó a darle más importancia a la figura de María la Virgen, a quien se le dieron algunas de las características propias de Sofía, en parte también para hacer desaparecer la figura de María Magdalena, que ha sido asociada a Sofía, y en gran parte, por supuesto, para hacer desaparecer a la propia Sofía. En la actualidad, el mito de Sofía ha renacido, no solamente por el renovado interés en el gnosticismo histórico, sino también por el avance de nuevas formas de espiritualidad y el deseo por reencontrarse con lo sagrado divino, con lo que se ha asociado a Sofía. De hecho, a Sofía se la ha ligado a la gran diosa o la diosa madre que ha florecido en numerosas culturas y tradiciones religiosas alrededor del mundo. También se la ha comparado con otras figuras divinas o religiosas como Shakti en la tradición tántrica del yoga y el hinduismo. La energía cósmica y generadora de Shakti se asemeja mucho o se puede establecer un paralelismo con el poder creador de la sabiduría de Dios o Sofía,
y también con su capacidad para redimir y salvar al ser humano. También en el seno de numerosas iglesias cristianas de la actualidad se está retomando el interés por Sofía y su capacidad para iluminar el camino del ser humano en la modernidad. Y ahí se los dejo. Bien, muchas gracias por haberme acompañado. Ha sido un placer estar con ustedes hoy y nos vemos en el siguiente programa.